por qué dejar una carrera tan exitosa como la tuya en Perú para venir a Canadá, ¿no? Creo que es una pregunta súper importante en mi vida, de hecho ha sido una decisión bastante relevante, es como que de aquí para adelante es otra historia. Sí, efectivamente tuve la gran fortuna de desarrollarme mucho profesionalmente en el Perú. De verdad que me dio muchísimo a mí y a mi familia en general. Más de 15 años trabajando en el sistema financiero para una empresa muy estable, muy consolidada y seguro con mucha proyección para seguir avanzando. Sin embargo, fue un quiebre porque sabemos cómo es el ritmo de Perú. Los profesionales que queremos avanzar somos una locomotora, somos un motor, un tractor, y trabajamos 24/7, ¿no? Y de hecho fue el momento en la pandemia, primer año de la pandemia, donde todos trabajamos literal 24/7, ¿no? Y no solamente fue esa fuerza que tuvimos que meter, sino fue un momento en el que yo pude interactuar por primera vez en mi vida con mis hijas. Yo ya para entonces tengo dos hijas, hoy de 11 y 9 años, sin embargo ahí todavía tenían 7 y 5. Y en ese momento empecé a observarlas y empecé a, por primera vez desde que las Ujú, tuve, a estar más tiempo con ellas, ¿no? claro. Porque trabajaba muchísimo. Entonces, conviví con ellas y disfruté de una etapa de mi vida que jamás hubiese imaginado y realmente me enamoré de lo que es estar en mi casa y poder trabajar desde mi casa. Para mí el trabajo remoto fue una bendición. No, de repente no todos comparten eso, pero para mí fue una bendición y logramos hacer el equilibrio entre mi espacio y el espacio de mis niñas. Cuando la pandemia empieza a mejorar y empieza a cambiarse las políticas de trabajo y empezamos a retornar, ¿no? Como se espera, las empresas hoy, si bien han quedado en un sistema híbrido, la presión regresa, ¿no? La demanda regresa. Y me entró mucha inquietud de que llegara el momento en que yo tuviese que irme 100% de mi casa. Y ahí fue donde con mi esposo conversamos de la posibilidad de explorar oportunidades, de encontrar un proyecto familiar que nos permita seguir avanzando y darle un futuro a nuestras hijas, ¿no? Y ahí llegó Time to Cama, llegó Ujú. Verónica, de hecho llegó de una referencia a unos amigos, que hoy por hoy también están acá con nosotros, y empezamos a hablar, ¿no? Me acuerdo que fue una tarde, 1 de la tarde, yo corté mi break de almuerzo y me fui a Mm, conversar con Vero por un Meet, con mi esposo, y nos encantó. Desde que la escuchamos a Vero, nos dijo las cosas tan claras, nos dibujó el panorama, obviamente con todas las ventajas y los retos que significaban, ¿no? Y ujú, dijo algo muy importante, qué es lo que hace falta o qué es lo más importante, es tomar la decisión, ¿no? Y ese día conversamos mucho con mi esposo y la decisión la tomamos. Estábamos convencidos de que queríamos un proyecto familiar donde lográramos un mayor equilibrio, ¿no? ujú. Entre la parte laboral y la parte familiar, sobre todo en esta etapa de la vida de mis hijas que demandan más de mi presencia, de mi apoyo, de mi soporte emocional, ¿no? Y de acompañamiento, porque los niños crecen una sola vez y no van a volver a ser niños. Así que me Claro. di cuenta de que profesionalmente ya había logrado mucho, pero ser mamá también era un proyecto muy importante para mí. Y ahí arrancamos, ¿no? Y ahí sin mirar atrás, porque así fue, no le dimos más vuelta. Empezamos con todo el proyecto, decidimos con Vero el programa que era más adecuado a mi perfil, de hecho lo trabajamos mucho juntas, ¿no? Muy acertado, porque yo creo que es muy importante qué programa decides, porque tiene mucho impacto luego cuando estás aquí. Y luego también empezamos a ver lo que necesitaba, sobre todo este tema del inglés, ¿no? Algunos podemos pensar que sabemos inglés, que entendemos inglés, pero distinto es estudiar en inglés. Así que optamos por la estrategia del estudio, como bien comenta Vero, una estrategia muy atinada, con mucho éxito, creo, y empecé a trabajar en el inglés, también con el apoyo de Vero, me inscribí en mis clases de inglés online, desde ya les digo que implica mucho, o sea, si tomamos la decisión, tenemos que tener mucha convicción porque yo Todo. estudiaba 3 horas diarias, de lunes a viernes, porque quería lograr el objetivo de la calificación que me pedía la escuela. Así que fueron 8 meses de intensos estudio, trabajo, casa. Lo logramos,
y obtuvimos la carta de aprobación de la escuela, e inmediatamente arrancamos con los trámites legales, y bueno, fue un proceso no muy largo, ¿no? 3, 4 meses creo, ya estábamos con la visa. De hecho, nos impresionó, llegó un miércoles santo nuestra visa, nuestra aprobación, y bueno, soy una persona creyente, así que creo que las manos de Dios y la Virgen estaba puesta en este plan. Y luego ya vino la parte de partir y el proyecto de la salida. Ese es otro proceso también muy retador, no solamente la parte emocional, sino que el proyecto implica tener una responsabilidad presupuestal, ¿no? Sí. Hay que planificar bien la parte económica, Ujú. porque las cosas no suceden tan rápido una vez que llegas acá. Eh, Tienes que tener un presupuesto para llegar, un presupuesto para la vivienda, un presupuesto para tu alimentación, y si vienes con familia, con mayor razón. Entonces, había que hacer todo un aprovisionamiento para estar listos, ¿no? Y, y yo creo que en la mañana le comentaba a ver una metáfora. Para mí todo esto fue como cuando llegué a Disney y dije, voy a subirme al Everest. A mí me habían contado que el juego tenía unas caídas, unas subidas, ¿no? Pero una cosa es lo que te cuentan, lo que tú miras de fuera, pero cuando te sientas, que fue cuando me subí al avión, cuando nos subimos mi familia y yo al avión, y arrancamos este viaje, de todo, ¿no? Emociones muy intensas, Sí. subidas que te quedas impresionante. Vancouver es una ciudad hermosa, se quedan cortas las fotos. Yo llegué a una época muy bonita, agarré Ujú. todavía una parte de verano. Eh, la verdad yo me quedé impresionada, yo amo los paisajes y me quedé enamorada desde un primer momento. No sabía que existían cosas tan lindas. Perú tiene un paisaje maravilloso, de verdad también. Vancouver también te va a dar otro tipo de paisajes, y, y sobre todo la cultura distinta, ¿no? Nosotros percibimos mucha educación, mucho respeto hacia la persona, hacia el inmigrante, como Sí. es una ciudad muy diversa, con tantas culturas, es multicultural, que tu inglés, a pesar de que tú te sientes un poco corto, incómodo de cómo le estás hablando, no te sientes rara porque hay mucha gente que está en la misma condición que tú, entonces todos hacemos el esfuerzo por comunicarnos, ¿no? Y lo El país. lindo es Mm. que lo logramos hacer, ¿no? Yo creo que ha sido una experiencia de arranque muy, muy buena, Vero. Si yo tuviese que decir una conclusión después de 2 meses que he cumplido ayer aquí con mi familia, yo creo que es una apuesta muy importante, un giro 360 en mi experiencia. No me arrepiento, estoy muy contenta. Superó mis expectativas en todo sentido. Mm. Es muy intenso, es para valientes, porque cuando uno está muy arraigado familiarmente, Claro. duele, pero te llena de mucha ilusión. Todos los días es un lindo despertar, y te ilusiona saber que estás construyendo un futuro distinto. Y no solamente un futuro, estás viviendo un presente distinto, porque a veces uno cree que todo lo hace para los hijos, pero en realidad también lo estamos haciendo por nosotros, ¿no? Porque nosotros también merecemos un presente diferente, oportunidades de seguir desarrollándonos. Y yo estoy muy contenta en Douglas, estudiando el programa, y la chuntaste ahí, Vero, porque de verdad que todo lo que estoy estudiando solo me agrega valor como profesional.